Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y aquí estamos otra vez en otro video. En este caso, para ver un unboxing que hace tiempo que no hago. Así que esta es la compañía, como ya ven, de Amazon. Vamos a tratar de abrir esto de una forma no tan fuerte, digamos. Vamos a hacerlo suave, por si necesitamos el envase por alguna eventualidad. Ya no está cortando muy bien este cuchillo, pero bueno. Y aquí estamos con esta belleza que tanto esperaba. Esta belleza de caja, primero que nada, una presentación. Creo que es una de las cajas más bonitas que he visto. Espero que el producto sea igual de bueno. Aquí dice, bueno, el modelo, ¿cierto? Real Steel, Panfighter, el denim, y que corresponde a, digamos, el color azul. Bueno, quería el verde, pero no había, así que tuve que comprar este. Y vamos a ver qué viene acá. Bueno, es la primera vez que compro un producto de Real Steel. Viene con un pañito lindo de limpieza. Viene con una cartita de... Ah, qué bueno. Trae las especificaciones que las vamos a ver enseguida. Este pañito lindo que trae aquí me encantó, está bien bonito. Bueno, esto viene selladito en una bolsa como corresponde, algo que se agradece. Vamos a abrir esto. Vamos a hacer la revisión, ya que nuestro amigo del canal canadiense Canadians Cutting Edge también ya le hizo una revisión y es la única que he visto yo en inglés. Así que ojo, porque esta va a ser la primera en español. Y como pueden ver, la funda es bastante poco habitual, como pueden ver, y la vamos a ver al último. Porque lo primero que quiero que vean es este hermoso cuchillo, que por lo que veo viene un poquito sucio, ¿no? Se ve un poquito sucio y esto parece que está un poquito suelto. No sé si están así, voy a revisar. Algo me pareció un poco extraño aquí. Vamos a pegarle una limpiadita porque esto parece que no está bien limpio. Espero que puedan apreciar. Tiene, ahí acabo de ver una pequeña rayito de luz, pero según mi video esto está muy afilado. Vamos a acercarlo más para que lo puedan apreciar. Como pueden ver, es un 14C28N, el acero, digamos. No sé si se alcanza a ver ahí bien, espero que sí. Ahí sí, ahí se está viendo. Y también está el nombre del diseñador, que yo no alcanzo a ver bien, pero si lo leo dice Iván. No alcanzo a ver el apellido, pero bueno, Real Steel. Y como ven es un Philips Candy. Y la micarta, que es una micarta azul, es bastante agradable al tacto. Según en el video de, digamos, del diseñador de este cuchillo, que el nombre está acá, no le veo el apellido a él, no puedo leer el apellido. Él decía que esta parte de punta cremallera que tiene acá es para avisar de que a continuación ya viene el filo. O sea, si pones el dedo acá, aquí vas a sentir esta protuberancia y enseguida viene el filo. Es decir, hay que tener precaución. ¿Vamos? Esta es una hoja, como pueden ver, netamente para bushcraft. Lo que me parece y me llama la atención, y me llamó la atención de este cuchillo desde la primera vez que lo vi, fue en la forma de la punta, ya que, como pueden ver,
y ahora les voy a mostrar, se parece mucho al estilo que implementó Mora con su Mora, bueno, series en realidad, y aquí pueden ver que se parece bastante punzante, puntiaguda, digamos, la punta. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un acero obviamente de mejor calidad, Stonewash. Eh, el ancho también es mucho mayor. Vamos a hablar un poquito de las proporciones, ¿ya? ¿Les parece? Bueno, tenemos, según la cartita que nos indica acá, las especificaciones serían el acero 14C28N, Stonewash Satin, que es la terminación de la hoja, el ángulo es de 26 grados, el que lograron hacer acá, de 13 grados por cada lado, el material es mi carta, eh, el ancho o el grosor de la hoja es de 3.5 milímetros, que sería como el límite de lo que yo entiendo para un filo Scandi, que sería como el máximo, ¿cierto? De tolerancia para los Scandi. Acuérdense que cuando revisé el cuchillo Brother, que fue este, hablamos de ese tema un poco, no recuerdo si se acuerdan, o sea, se acuerdan que lo toqué ese tema yo y de que ellos, los expertos, digamos, en este tipo de filos dicen que es la tolerancia es entre 2.5 y 3.5 milímetros de hoja de espesor, apto para, digamos, los filos Scandi. Bueno, el peso son 168 gramos, accesorio ya saben cuál es, y diseñado por Iván de Bragenite o Braginet o Braginet, ¿ya? Bueno, me parece bonita la cartita esta. eh, es una atención, digamos, al cliente. Bueno, continuamos viendo el cuchillo y como pueden ver es una preciosura. Me encanta este cuchillo, lo encuentro hermoso. Salvo que lo encuentro un poquito sucio por aquí, como que estuvo manoseado un poquito, tal vez, aunque no creo, no debería ser así. Y ahora estoy viendo las diferencias de un filo Scandi Drop Point, ya que el Real Steel también diría yo que es un pequeño drop, pero muy poquitito, muy poquitito. Y el Brother es completamente Drop Point, claro que sí, como pueden ver. Pero este punta de lanza me parece fantástico el agarre de este. Y este me parece aún mejor. Pero estoy viendo, y ahora sí que lo sentí, que esto está suelto. Ya me acabo de dar cuenta ahora que esto está suelto. Vamos a tener que revisarlo antes de seguir con la revisión. Vamos a revisarlo porque está suelto esto. Me imagino que es número 8. Sí, número 8. Veamos. No pensé que esto podía estar suelto, pero bueno, pero está suelto. La primera vez que veo un cuchillo suelto, ¿eh? Ojo, cuchillo hablo. Y esto no es un muy buen indicativo. Está como rodado esto. No está en su mejor posición, diría yo. Ahí sí. Porque este filo, digamos, esto debiese estar en una posición mejor. Pero bueno, como pueden ver, está esqueletizado el cuerpo el mango, digamos, del cuchillo. Eso habla de que esto lo hicieron para aliviar el peso, obviamente. Como pueden ver, un cuchillo que incluso creo yo se podría usar perfectamente así también. Claro que habría que ponerle algo, un paracord o algo así. Estoy tratando de sacarle un poco las manchitas para comenzar a hacer las demás pruebas. Pero como ven, vamos a armarlo de nuevo.
podemos perfectamente guardar algo aquí. Me refiero a quizás algodón, alguna cosita así para emergencia, para encender fuego. No estaría nada de mal. Incluso, tal vez, digo yo, perdón, están al revés. Incluso tal vez fósforos o algo así, yesca, me imagino, algo que se pudiese ocupar en situaciones, digamos, de emergencia, ¿cierto? Podría servir como escondite. Pero para mí, por lo menos, no es la idea esto andarlo sacando y colocando cada rato. O sea, esta cuestión se queda aquí y se queda aquí. A menos que sea un caso muy de emergencia, tal vez yo optaría digamos, por esto, abrirlo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si tenemos un segundito. Continuamos. Bueno, la verdad las cosas es que no me gustó que esto viniese así de suelto, que estuviese suelto esto, no me gustó para nada. Y bueno, y siguiendo con las sensaciones del cuchillo, que yo partí al revés, no, vamos a dejar la funda al último, porque creo que es lo menos importante que en este caso. Vamos a ver un poquito qué tal se comporta en madera. Vamos a probar este trozo, a ver si pueden ver ustedes también aquí. Y como pueden ver, entra bastante bien, perfecto. Tiene un corte sólido, la punta trabaja también bastante bien, no tiene mayores problemas, era de esperarse. Para trabajar y perforar está perfecta también. Vamos a darle un poquito de juego a esto y vamos a ver qué tal se comporta. Vamos a ver si hay, aquí hay una pequeña lucecita, muy pequeña. Vamos a darle en otro lado, aquí esta madera. Vamos a tratar de forzar un poquito esto. Si tiene una pequeña luz, pero es muy poquitita. La punta. ¿Alcanzan a ver la punta? La punta se dobló. La punta se dobló. Ahí está, ¿la alcanzan a ver? Es poco, pero se dobló. Ahí está. Es decir que este se compró por Amazon. Solamente estoy haciendo un pequeño trabajo aquí de madera. Quiero ver qué tal se comporta. Ahí pueden ver. Pueden ver que se dobló la punta. Ahí está. Ahí. Bueno, no les voy a decir que estoy contento. Claro que no. Si es normal o no, me imagino que no debería ser normal esto. Vamos a tratar de repararla. Si es que se puede. No quedó bien y parece que perdimos la punta.
la puntita se perdió. Bueno, no estoy contento, claro que no, porque no es un cuchillo bushcraft, es un cuchillo para campamento y sin embargo ya está presentando fallas. No son fallas catastróficas, pero son fallas, o sea, que se haya ido la punta con tan solo trabajar en esta madera, que es una madera blanda, ni siquiera es una madera dura. La verdad que me deja mucho que desear. No me gustó. Lamentablemente no me gustó el cuchillo. Si yo pruebo este, también es un cuchillo chino. Como pueden ver, vamos a revisar la punta para que vean en qué condiciones está. Vamos a comparar con este. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Perdón que me tabulla, pero no es tan bueno para entrar en la madera como si lo hizo ese. Lo vamos a doblar un poco, lo vamos a forzar. Y vamos a revisar. No tiene nada. Este no tiene nada. Como pueden ver, nada. En absoluto. La verdad es que no me dejó para nada contento la prueba. Y eso que fue una prueba pequeña. Este no tiene nada. Para nada contento. ¿Qué quieres que les diga? No estoy feliz. Lamentablemente, amigo de Cutting Edge Canadian, para mí no es un buen cuchillo. Me parecía y tenía muchas buenas expectativas con él por el acero y en general, digamos, pero no es lo que esperaba, es menos de lo que esperaba. Vamos a hacer una prueba de corte que en realidad no es congruente, pero por lo menos para ver cómo viene de fábrica, ¿no? Eso, yo siempre he dicho que, a ver, los afilados da lo mismo como venga afilado un cuchillo, eso no tiene ninguna trascendencia, ¿ya? Pero que se haya doblado la punta es como imperdonable. Yo la enderecé ahora porque le di hacia el otro lado, así que ahora está derecha. Sin embargo, como pueden ver, perdió la punta. Perdió la punta, está quebrada. Bueno, pasemos a la funda antes de que se nos acabe el tiempo. La funda es incómoda, muy incómoda, mala calidad, viene con un plástico adentro. O sea, si quieres guardar esto tienes que achontarle ahí al plástico para poder guardarlo. No era una mala idea, pero creo que fue mal implementada. Tiene unos broches aquí para... Aquí está en una posición baja y podríamos poner en una posición más alta. Vamos a tratar de abrir esto. Voy a hacer aquí. Sin embargo, en esta posición, ¿qué cinturón va a entrar aquí? Es ilógico. No entra nada. Podría colgar de acá nomás, sería como la única alternativa, o de acá. La verdad que la funda es bastante ineficiente, creo yo. Mala, por decirlo menos. Este cuchillo cuesta $20 en D2 y viene con una funda de Kydex. Es posible que este cuchillo que cuesta $71 venga con esta funda y que solamente viene con un 14C28N. Un 14C28N con una funda así de mala. Esto es una basura, lo siento. Este vale 3 veces menos,
3 veces menos, $20, 25 o algo por ahí, o la mitad de este. ¿Qué quieren que les diga? Lo siento, señores de Real Steel, este es el primer cuchillo y el último que les compro. No voy a comprar más un cuchillo de ustedes, definitivamente. Lo siento, señor Iván, que usted diseñó el cuchillo, pero encuentro que el trabajo que se hizo con él es bastante precario, por decirlo menos. Un bastante mal trabajo se hizo con él. Lo siento mucho. Esa es mi digamos, mi apreciación y mi observación. Así que bueno, me despido ahora. Les doy las gracias y espero me den mi like porque creo que me lo merezco por haber hablado con la verdad, contarles realmente cómo son las cosas, buenas o malas. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye.